Bueno, consideraciones anatómicas y fisiológicas de la vena de Marshall. No es un descubrimiento nuevo. La vena de Marshall se conoce desde 1908, cuando Marshall la describió. Es una rama del seno coronario, la única vena atrial que está consistentemente presente en casi todo el mundo. Es un remanente de la vena cava superior izquierda y que transcurre desde el seno coronario anterior a las venas pulmonares izquierdas en el aspecto epicárdico del left atrial ridge. Es una vena en sí mismo, no es simplemente un residuo de la vena cava superior izquierda, es una vena atrial con retorno venoso atrial, tiene sus conexiones con la aurícula y sus comunicaciones con el miocardio atrial, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es una fibra muscular que ya hace 17 años el doctor Dave Kim, que era fellow conmigo en Cedars, mostró que tenía conexiones en lo que se llama el ligamento de Marshall, que es la vena atrética. Tiene conexiones con el miocardio colindante y tiene una inervación muy rica, tanto simpática, como se puede ver con tinción por tirosina hydroxylase, y inervación parasimpática alrededor de la vena de Marshall, como se ve por tinciones de acetilcolinesterasa. Su involucramiento en la ritmogénesis data del año 1972 con el doctor Sherlock en Oklahoma. Lo que hizo fue estimular nervios cardíacos fuera del corazón, en el mediastino, y al estimular nervios cardíacos en el lado izquierdo vio que se creaba una taquicardia auricular cuyo origen dentro de la aurícula estaba en la región del ligamento de Marshall. Les voy a cortar la historia, pero vamos, desde hace 10 años llevo con la idea de poder utilizar este conocimiento de ciencia básica y poderlo traslacionar a una aplicación clínica. Y bueno, hace 10 años empezamos con la idea de poder canular la vena de Marshall y desarrollar un protocolo de procedimiento que se pudiera aplicar en humanos. Primero lo utilizamos en perros para validar que se podía hacer, y después de mucho papeleo y mucha batalla administrativa conseguimos hacer el primer caso en humanos. Les voy a ahorrar un poco todas las batallas que he pasado los últimos 10 años, pero la culminación es un procedimiento que resumo aquí en un vídeo. Primero se consigue canular el seno coronario con una vaina convencional de inserción de electrodo ventrículo izquierdo, se pone el lima dentro de la vena pulmonar del seno coronario y orientando la punta del lima inyectamos contraste de manera que se opacifica la vena de Marshall. Hay que simplemente orientar el lima de una manera posterior. Una vez que tenemos más o menos localizado esto aquí es demasiado rápido, localizado la vena de Marshall, se avanza una guía de angioplastia y un balón. La guía se avanza lo más posible y el balón poco a poco se va avanzando dentro de la vena de Marshall tanto como podamos. Una vez que se pone el balón lo más distal posible y ahí damos la primera inyección de alcohol. Primero me gusta dar contraste para saber a dónde va a ir el alcohol. La primera inyección se ve un poquito de tinción miocárdica aquí. Luego se desinfla el balón, se retrae un poquito, está más abajo, volvemos a inyectar contraste para saber a dónde va a ir, la vena está aquí, se ve que hay tinción miocárdica. Esto es importante porque demuestra el concepto que les hablaba antes de que la vena de Marshall es una vena real, tiene retorno venoso de la aurícula izquierda. Total que en 4 pasos acabamos inyectando en 4 localizaciones a las distintas alturas de la vena de Marshall. Vamos a repetirlo todo. Se identifica la vena de Marshall con rotación posterior del lima, aquí se ve. Se avanza el angioplasty wire y el balón después, como ven aquí. Luego avanzamos el balón, damos la primera inyección. Se ve que va a haber tinción miocárdica, una vez más demostrando lo que les decía de que existen conexiones capilares con el miocardio. No es simplemente un residuo de la vena cava superior izquierda. Segunda inyección un poquito más abajo, se ve todavía el contraste. La tercera inyección va a ser un poquito más abajo todavía. Esta es la tercera inyección.
Como ven, muchas veces después de dar alcohol, bueno, aquí ya los capilares previos ya están obliterados y vemos una rama posterior. Y la última inyección se suele hacer en el ostium de la vena de Marshall, muy pegado ya en el seno coronario. Como ven, siempre se consigue tinción miocárdica. Allí es donde va a ir el alcohol y ahí es donde va a hacer su efecto terapéutico. Lo primero que demostramos en humanos, además de que esto era factible, es que algunas venas pulmonares estaban conectadas, se podían desconectar con la inyección de alcohol en la vena de Marshall. Esto es un trabajo que publicamos en el 2012, donde en una vena de Marshall que tenía distintas ramas, ponemos el lazo en la vena pulmonar superior izquierda, al inyectar alcohol se desconecta y descubrimos que también se había desconectado la vena pulmonar inferior izquierda. Esto no es una cosa que pase con regularidad, pero muchas veces en pacientes que han sido ablacionados previamente, que tienen quizá conexiones epicárdicas vía de la vena de Marshall con las venas pulmonares, se pueden eliminar muy fácilmente con el alcohol. La idea de que hay disparadores o triggers de fibrilación auricular en la vena de Marshall la exploramos de una manera más o menos sistemática en 54 pacientes que tenían fracaso de ablación de fibrilación auricular. Y tratando de estimular triggers con isoproterenol, a veces combinados con adenosina, la verdad es que es un hallazgo bastante infrecuente. Solo en 2 de 54 pacientes pudimos demostrar que había demostrables disparadores de fibrilación auricular que provenían de la vena de Marshall específicamente. Este es un caso de ellos donde hicimos un mapeo de una taquicardia auricular que se podía mapear a la vena de Marshall. Después de dar alcohol, terminó la taquicardia y después de dar más alcohol, aislamos esa vena de golpe, la vena pulmonar también. Como les digo, es un hallazgo relativamente infrecuente. Lo que está claro es que, más allá de consideraciones y de conjeturas de si existen triggers de la vena de Marshall o si hay inervación o cuáles son las implicaciones mecanísticas, lo que está claro es que la inyección de alcohol en la vena de Marshall es una herramienta terapéutica útil y que puede dar lugar a una ablación del miocardio que puede ser útil en distintas situaciones clínicas. Y esto es la cicatriz que se consigue por medio de la inyección de alcohol en la vena de Marshall. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo una resonancia magnética con gadolinium. Antes y después del alcohol se ve que lo que es el ridge y el segmento de miocardio entre el anillo mitral y las venas pulmonares se queda con lo que se llama el delayed enhancement. Sí, muy parecida, sí, exactamente. Tenemos en ICE, ya que lo mencionas, aquí una vista desde el tracto de salida del ventrículo derecho, donde vemos el ridge basal, se ve que no tiene una ecogenicidad particularmente densa, y después del alcohol se ve la densidad ecogénica mucho más aumentada. Y si hacemos un mapa de voltaje endocárdico, vemos que efectivamente tenemos una cicatriz tal y como la esperábamos, desde el anillo mitral hacia el ridge y hacia el aspecto anterior de las venas pulmonares izquierdas. Quiero dar unas palabras de cautela en cuanto a la estimación del daño o de la ablación creada por alcohol basada en voltajes endocárdicos. El alcohol se administra desde el punto de vista de la vena, es una localización epicárdica y el alcohol va de epicardio a endocardio. Cuando hacemos un mapa endocárdico, puede que no estemos mapeando exactamente la lesión creada por alcohol, sino que el endocardio va a sobrevivir probablemente porque tengan en cuenta que esto es flujo retrógrado. Cuando yo inyecto alcohol en una vena, el flujo arterial está en contra mía y va a querer lavar, wash out el alcohol según lo inyecto. Entonces, muchas veces esta cicatriz que medimos endocárdicamente, en los primeros minutos no se ve, luego se empieza a ver más. Yo creo que como a los 10 minutos de dar alcohol es cuando es más grande y muchas veces si uno mapea al paciente 3 meses después es un poquito más pequeña del original. Hay que enfatizar que esto es una ablación puramente epicárdica. Se tardan, según la experiencia que tenga uno, se tardan como 30-40 minutos en hacer este procedimiento. Nos llevaba en la primera experiencia unos 8 minutos de fluoroscopía y el área cicatrizada por el alcohol se midió en alrededor de 9-10 centímetros cuadrados en cuanto a la superficie de cicatriz medida por mapeo endocárdico. En fin, es un procedimiento que lleva su tiempo y cuando uno lleva más procedimientos hechos, más rápido y más
más factible y es una menor disrupción del procedimiento en general. El siguiente dato que evaluamos es, en línea con lo que hemos visto hoy, es cómo ayuda el alcohol en la vena de Marshall a eliminar conducción a través del istmo mitral. Y aquí lo que hicimos fue, tomamos dos grupos de pacientes, 50 pacientes que tenían o bien flutter o bien fibrilación recurrente después de una ablación previa, en los cuales se había hecho, en la mitad de ellos se había hecho ablación en el istmo mitral, y luego un segundo grupo que eran de novo, pacientes que estaban teniendo su primera ablación. Y lo que hicimos fue ver la conducción perimitral por estimulación diferencial, como hicimos hoy, primero estimulando en la orejuela y luego estimulando en el seno coronario, viendo si se conseguía bloqueo perimitral con la inyección de alcohol. Un mensaje que quiero dejar muy claro: la inyección de alcohol en la vena de Marshall nunca o muy raras veces va a dar lugar a bloqueo perimitral por sí misma. Por una razón: el seno coronario es una estructura atrial, que hay tejido atrial entre el seno coronario y la válvula mitral, con lo cual ese tejido no se va a afectar por el alcohol. El balón tiene una longitud mínima de 6 milímetros, máxima. Hoy utilizamos un balón de 15 milímetros, con lo cual si vamos a estar dentro de la vena de Marshall, hay parte de la vena de Marshall que no va a estar expuesta al alcohol. Con lo cual, por necesidad y por definición, la lesión creada por alcohol en la vena de Marshall nunca va a llegar al anillo mitral. Siempre va a quedar 1 o 2 centímetros de tejido en el istmo mitral de lo que es la válvula a la vena de Marshall. Que eso requiere un poquito de ablación. Y lo que vimos fue que en aquellos pacientes que habían tenido ablación previa, requerimos una media de 2 minutos de radiofrecuencia para conseguir bloqueo bidireccional. Y esa radiofrecuencia había que aplicarla en la parte más anular del istmo mitral, aquella parte que no se había afectado por el alcohol. Lo interesante es que en el grupo que tenía ablación de novo, que no habían tenido ablación del istmo mitral previa, el tiempo que se requería para conseguir bloqueo bidireccional era el mismo. Realmente de lo que se trata aquí es de demostrar que si uno quiere crear bloqueo en el istmo mitral, la técnica de la inyección de alcohol es realmente útil. Y hay algunos casos muy parecidos al de hoy, en el que realmente se ve el papel que puede desempeñar conexiones epicárdicas a través del REACH para sostener un circuito de reentrada perimitral. Este es un caso que publicamos ya hace un par de años, David Briceño, que ahora está fellow con Fermín, un paciente con flutter después de haberse ablacionado previamente. Cuando hicimos el mapa inicial vemos que parece que hay una rotación antihoraria alrededor del anillo mitral, pero teníamos un área de cicatriz donde no había voltaje medible, no podíamos registrar tiempos de activación allí porque no había ninguna señal, y realmente no teníamos todo el circuito de reentrada. De la longitud de ciclo del flutter nos faltaba como un 25%. Y lo que hicimos, ya basados en nuestra propia experiencia previa, fue canular la vena de Marshall, poner una guía de angioplastia con su balón y configurar la guía de angioplastia como hoy, como un catéter unipolar, como un electrodo unipolar, para poder registrar tiempos de activación a lo largo de la vena de Marshall. Y lo que vimos fue que si añadimos, que este punto es el punto conseguido con NAVEX, como hicimos hoy, si añadimos los tiempos que se podían registrar a través de la vena de Marshall, vemos que la parte más tardía del circuito estaba en el aspecto epicárdico. Hoy pudimos demostrar este concepto muy claramente cuando Fermín teníamos el catéter del seno coronario aquí distal, teníamos cicatriz por la ablación previa, teníamos el lazo aquí, en la orejuela, y teníamos el catéter de ablación aquí. Estimulando aquí, vimos que lo más precoz después de estimular aquí era la vena de Marshall aquí arriba, ¿te acuerdas? Después, el catéter de ablación que estaba aquí abajo estaba más tardío que la vena de Marshall aquí arriba, demostrando de una manera casi irrefutable que la conexión a través de este istmo estaba por el epicardio, a través de miocardio alrededor de la vena de Marshall. A mí me cuesta decir que es la vena de Marshall la que hace esta conexión, sino que es el miocardio que está al lado de la vena de Marshall. La vena es una vena, no es miocardio. La vena no tiene capacidad de conexión, por lo menos aquí. Bueno, la cuestión es que aquí
pudimos completar el mapa con todo el circuito de reentrada y al inyectar alcohol inmediatamente terminó el flutter y no se pudo inducir. Una cosa interesante desde el punto de vista mecanístico, para mis amigos neurocardiólogos Sikumar y Oli here, hicimos un estudio mecanístico en humanos dentro de lo que se puede hacer, por el cual tratamos de ver el contenido de inervación parasimpática de la vena de Marshall. Lo que hicimos fueron dos protocolos. El primero consistía en hacer estimulación de alta frecuencia sincronizada con la onda P a través de la vena de Marshall. Entonces pusimos un catéter, en aquel momento teníamos Cardima, ya no existen, estos son un microcatéter cuadripolar en la vena de Marshall, y lo que hicimos fue, sincronizados con la P, poner una estimulación de alta frecuencia de muy corta duración, de manera que nunca capturábamos la aurícula estaba refractaria. La idea es, sincronizamos con la P e inmediatamente empezamos a estimular. Sabemos que la aurícula está en su periodo refractario, no la vamos a capturar, no hay estimulación de la aurícula aquí, y después de hacer eso durante a veces un minuto, a veces inmediatamente, en la mitad de los pacientes inducíamos fibrilación, pero fíjense cómo está inducida esta fibrilación. Aquí tengo la estimulación de alta frecuencia, luego tenemos un latido sinusal y luego comienza la fibrilación. ¿Y dónde comienza la fibrilación? La primera señal que tenemos con fibrilación empieza en la vena de Marshall. Damos alcohol, repetimos el mismo procedimiento y vemos que haciendo lo mismo con estimulación de alta frecuencia en la vena de Marshall sincronizada con la P, no solo no capturamos la aurícula, sino que además no inducimos fibrilación. Este protocolo era bastante complejo, teníamos que utilizar un estimulador que no es el usual y lo abandonamos, y lo que hicimos fue un protocolo mucho más simple, que es simplemente poner el catéter en la vena de Marshall y estimular de una manera larga una estimulación de alta frecuencia durante varios segundos. Ahí vamos a inducir, si capturamos la aurícula vamos a inducir fibrilación siempre, eso no tiene mucho valor, pero lo interesante fue que en el 80% de los pacientes, al hacerle el protocolo de estimulación de alta frecuencia, inducíamos fibrilación, ¿está claro?, pero inducíamos asistolia con bloqueo auriculoventricular completo durante a veces 5, a veces 8 segundos. Esto es fascinante porque la vena de Marshall está aquí, la pared lateral de la aurícula izquierda. El nodo AB está en el septo. De alguna manera estamos estimulando neuronas que a través de interneuronas conectan con el plexo que controla el nodo auriculoventricular, creando una respuesta parasimpática. Lo interesante es que después de hacer esto damos alcohol y repetimos el mismo procedimiento. Esta vez ya no capturamos porque hemos ablacionado el miocardio ahí, pero tampoco tenemos una respuesta parasimpática. Con lo cual, en fin, esto es materia de debate, pero si tiene algún valor clínico no lo sé, pero por lo menos mecanístico puedo decir que efectivamente la inervación parasimpática que rodea a la vena de Marshall se elimina con alcohol. Esto lo estamos estudiando de una manera más rigurosa en un estudio randomizado en pacientes con fibrilación auricular persistente que están teniendo su primera ablación de fibrilación y se les randomiza a ablación de las venas pulmonares más aquello que el operador crea necesario, solo o combinado con alcohol en la vena de Marshall. Y ya llevamos, es un estudio que van a ser 336 pacientes, del cual llevamos 273 metidos. Estos son los 11 centros que tenemos y espero poder terminarlo este año, si no a principios del año que viene, que esto ha sido un dolor de cabeza durante los últimos 5 años, pero lo terminaremos. Ok, vamos a ver con un caso, que es lo que al fin y al cabo me había pedido el doctor Sáenz que hiciera. Paciente de 65 años que presentó para ablación de fibrilación persistente. Tenía una historia de fibrilación paroxística durante 2 años, pero en los últimos 7 meses se había convertido a persistente a pesar de propafenona. Primero se le hizo una cardioversión y se le trató con dronedarona. Lógicamente, obviamente, recurrió. Y se le trajo para hacer una ablación de fibrilación, en la cual se hizo una lesión tipo box, con una línea en el techo, líneas anterior de las venas pulmonares derechas, una línea posterior inferior y arriba por el ridge, creando un aislamiento de la pared posterior, combinada con una línea en el istmo mitral porque el paciente desarrolló flúter perimitral. También se le hizo una línea en el istmo cabo-tricuspidio. Todo fue bien y a los 2 meses presentó con un flutter atípico. Esto es con tratamiento con propafenona, tiene un flutter bastante lento
y lo trajimos para una ablación. Pusimos un catéter duodecapolar, de manera que los polos distales están en el seno coronario, los polos proximales en el anillo tricuspidio. Y aquí estamos estimulando en el istmo cabo-tricuspidio. El intervalo después de estimular es grande, es largo. En el ostium es un poco más corto. En el seno coronario distal es un poco más corto. En el techo de la aurícula es un poquito más largo, pero realmente siempre, en ningún momento tuvimos un post-pacing interval que fuera igual a la taquicardia. Con lo cual, bueno, no sabemos si es por el lentecimiento, por la propafenona, por lo que fuera, pero vamos, nunca tuvimos un buen entrainment. Hicimos un mapa de activación donde se ve que tenemos una rotación perimetral que parece en sentido horario, pero curiosamente no tenemos todo el ciclo de la longitud de ciclo de la reentrada. Si eran 450 milisegundos de longitud de ciclo, solo cubríamos, nos faltaba cubrir por lo menos 100 milisegundos. El área más precoz estaba aquí, pero estaba muy retrasada comparada con el área más tardía. Esto tendría que verse aquí. Este es el punto más precoz. Como pueden ver, nos falta todavía por cubrir toda esta parte del ciclo de longitud de ciclo de la reentrada. Hicimos ablación endocárdica, siguiendo el tratamiento convencional. Después de 540 segundos y de freír esto sin piedad, vimos que no cambiábamos nada. Y simplemente entrar en la vena de Marshall e inyectar contraste, terminó el flutter. Simplemente con hacer esto, con contraste. No les sé decir si el contraste es que tiene efectos electrofisiológicos o simplemente el efecto mecánico de inyectar contraste ahí terminó. Después de inyectar contraste, obviamente ya nos metimos esta es la vena de Marshall aquí, nos metimos con el alambre de guía y el balón, y está aquí el balón, que se ve la vena de Marshall pequeñita. Como puede verse, es una vena pequeña y ya medio irregular porque se ha ablacionado muy extensivamente desde el endocardio. Muchas veces eso ya hace que la vena de Marshall no sea tan robusta y tan bonita como cuando está sin tocar. Pero después de quemar ahí, estimulando en la orejuela, vemos que la activación del seno coronario va de proximal a distal, estimulando, como vemos, este es el mapeo final. Bueno, esto ya estaba hecho de la primera ablación y ahora lo que tenemos es una ablación más extensa que complementa la ablación previa. Estimulando desde el seno coronario distal, vemos que la activación de la orejuela es bien tardía. Y ahí terminamos. Es muy parecido a lo que hemos visto hoy. La idea es, esto es una herramienta terapéutica que puede ser útil en muchos casos. En casos de flutter perimetral, sobre todo refractaria ablación endocárdica, yo creo que es muy útil, sé que es muy útil, es mi práctica convencional ahora mismo, ya fuera del estudio clínico, pacientes que tienen flutter post-ablación, ya les digo que les voy a hacer esto. Si el estudio clínico muestra que de nuevo añadir ablación por alcohol en la vena de Marshall cambia los resultados de una ablación de persistente, pues todavía será mejor, pero vamos, eso está por ver. Y lo dejo aquí, cualquier pregunta me lo dicen. Gracias. %, in general, 85%. So la vena The vein is hay veces que la vena es más pequeña, más grande, más fácil de canular, más difícil de canular. Es una cosa que es un procedimiento que es, lógicamente, con más experiencia se consigue más éxito. Te digo, en el estudio que tenemos clínico, para tener igual número de pacientes tratados con alcohol que los controles, ponemos un 15% más de pacientes en el grupo de vena de Marshall para compensar por un 15% de fallo técnico a la hora de conseguir el procedimiento. La verdad es que puede ser más. Muchas veces lo que hago, si no entro en la vena de Marshall, a veces ya con más experiencia lo que hago es entrar en otras venas. Está publicado en JACC y P un atlas completo de todas las venas que hemos llegado a ver. Hay una vena septal, inmediatamente después del ostium del seno coronario hay una vena septal que va por la parte inferior del septum hacia la vena pulmonar inferior derecha.
luego hay una vena inferior que cubre la pared posterior de la aurícula izquierda, luego está la vena de Marshall, luego está una vena de la orejuela, y luego hay una vena anterior, que justo está pasado, si esta es la orejuela, hay una vena anterior, que viene desde el anillo mitral, medial a la orejuela y se conecta con la vena pulmonar superior derecha. Y a veces he conseguido bloqueo perimitral con alcohol, creando una línea mitral anterior en esas venas. No, tengo so I've done CT scans with getting images in the venous face. Estamos obteniendo imágenes en la fase venosa.